Bien, buenas noches. Vamos a comenzar el tema de Shigella. Vamos a indicar que la Shigella es una bacteria altamente enteroinvasiva, conocida también como disentería bacilar. La Shigella es muy contagiosa y también vale la pena decir que la disentería siempre va acompañada de sangre. Hay varios tipos de shigellosis. La Shigellosis dysenteriae, la Shigellosis flexneri, la Shigellosis boydii y la Shigellosis sonnei. Y vamos a indicar también de que la transmisión se transmite a través de contacto directo o indirecto del agua. Bueno, del agua potable no, agua contaminada. Alimentos contaminados con materia fecal de personas infectadas con Shigella, lógicamente, que puede ser a través de la mosca, una forma indirecta, ¿no? O el alimento contaminado por manos o por falta de higiene, vamos a decir así, ¿no? Eso también implica acá que tenemos que cuidar el aseo, la higiene personal. Igualmente el agua siempre debemos de tratar, ¿no? Debemos de tratar de tomar agua hervida, filtrada, clorada o tratada. Eso es muy importante. Bien, entonces alimentos contaminados que debemos cuidar en nuestra dieta especialmente. La sintomatología. Todo proceso de shigellosis o disentería viene con diarrea, con sangre. Su característica principal, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos, deshidratación grave. Habrá que rehidratar, habrá que tratar la fiebre, el dolor abdominal y la diarrea también con rehidratación, ya sea por el suero casero o por el sobre de rehidratación oral que en servicios públicos dan gratuitamente. Hay que rehidratar, ¿no? Porque con la fiebre y el vómito se va a perder líquido. Entonces es importante recuperar este tipo de situaciones de enfermedades como es la shigellosis o la disentería. El diagnóstico. El diagnóstico siempre se lo debe hacer, aún sospechemos por ver una diarrea, esas líquidas o semilíquidas con sangre o sanguinolentas, siempre debemos pedir un coprocultivo que identifique la salmonela o la shigella para indicar que sea shigellosis o salmonelosis, ¿no? En este caso, un diagnóstico diferencial. Y esto se le hace, como pueden ver acá, en cajas de Petri con medios de cultivo, como son el agar nutritivo, el agar tripticaseína, soya y el agar chocolate. Ahí se va a extender, ¿no?, un poco de las heces fecales y se va a esperar de 24, 48, 72 horas para ver si prolifera el parásito, ¿no? En este caso la shigella. También se puede hacer el hemocultivo también. Entonces, en estos casos, si hay proliferación, vamos a indicar que es positivo, ¿no? Un caso positivo de shigellosis por diagnóstico, ahí sí podemos confirmar el diagnóstico de disentería bacilar. Es muy importante esa diferenciación. O si sale salmonela, entonces igualmente, ¿no?
salmonelosa. Para los adultos se pueden utilizar los siguientes regímenes de antibióticos. La ciprofloxacina de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 3 a 5 días. Ciprofloxacina, ¿no? De 500 miligramos, vía oral. 2 veces al día durante 3 a 5 días. Eso es lo más importante. Luego podemos ver también la acitromicina. 500 miligramos por vía oral el día primero y luego 250 una vez al día durante 4 días. O sea, como dosis de ataque se puede dar 500 miligramos de acitromicina y continuar con la mitad, con tabletas de 250 miligramos una vez o cada 24 horas durante 4 días. Otra alternativa, 2 gramos de ceftriaxona cada 24 horas por vía intravenosa durante 5 días. Entre los tres planes de tratamiento, lo más ideal sería las 2 primeras, ¿no? Que son tabletas y fáciles de poder ingresar al cuerpo vía oral. La ciprofloxacina o la acitromicina. Dependiendo, ¿no? Creo que el más económico es la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, entre esos tratamientos es recomendable dar la ciprofloxacina. Entre la prevención, lógicamente, la principal medida de prevención es el uso de agua segura. Hablamos de agua tratada, agua hervida, agua filtrada, agua clorada, ¿no? Que de alguna manera sería agua potable, que garantizaría el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, si no se dispone de suministro seguro de agua potable, es conveniente tratar de hervir agua de bebida y que se utilice para preparación de alimentos, lo que decía. Hervir, filtrar, clorar o tratar, ¿no? O también usar agua de bebederos que son descontaminados con o desinfectados con rayos ultravioleta. Y también hacen métodos de sedimentación. Lavado minucioso con agua y jabón después de ir al baño. Lavarse las manos, ¿no? Agua y jabón. Cada vez que se cambien los pañales de los bebés, igualmente lavarse con agua y jaboncillo, porque en esas heces fecales podrían estar las shigella, ¿no? O las salmonelas u otro parásito. En cuanto al diagnóstico, había indicado hay que ser coprocultivo, pero tiene que ser un copro seriado. ¿Qué significa eso? ¿No? El examen coproparasitológico, perdón, debe ser seriado. 3 días hay que llevar resto de las heces fecales, en la mañana es lo ideal, ¿no? Lógicamente hay que adquirir un frasquito estéril de farmacia o del servicio de salud, que les van a obsequiar, eso van a llevar ahí las heces fecales, van a dejar y les van a dar otro frasco nuevo. Al día siguiente hay que volver a llevar, les dan otro frasco nuevo y al día siguiente igualmente otro frasco para la tercera vez. A eso se le llama, ¿no? Coproparasitológico seriado, 3 veces. Y la reunión de esos 3 exámenes y el resultado nos va a dar realmente qué tipo de germen o bacteria o parásito es el que está causando la diarrea. En este caso ya habíamos sospechado por la sangre y las heces de disentería. Probablemente se encuentre shigellosis. Es con mayor frecuencia, ¿no? Eso es lo ideal. Bien, con eso estaríamos terminando el tema de shigellosis y vamos a compartir otro tema.
Escherichia coli es otro tema que vamos a hablar acá dentro del temario que tenemos de la clasificación científica de la Escherichia coli, que lógicamente es una bacteria, no es una bacteria, viene del filo Proteobacteria, la clase Gamma Proteobacteria, orden Enterobacteria, la familia Enterobacteriaceae, el género Escherichia y la especie coli, ¿no? Entonces sería Escherichia coli, su nombre binominal. Y características de esta Escherichia coli, tenemos que es un bacilo gram negativo, que significa que con la tinción de gram no se va a pintar o colorear, porque cuando se colorean son gram positivos, en este caso es un gram negativo. Una característica para poder identificar: es anaerobio facultativo, no forma esporas, son móviles, tiene flagelos perítlicos, miden 0,5 micras a 3 micras, son catalasa positivos, oxidasa negativos, reducen los nitratos a nitritos, producen la vitamina B y K descomponiendo otros alimentos, y eso favorece al organismo, la vitamina B y la vitamina K. No es exigente nutricionalmente, fermenta la glucosa y lactosa con producción de gas, y es una microbiota intestinal. Una característica muy importante de esta bacteria. Colonias. Acá nuevamente tenemos las cajas de Petri con agar ahí, agar EMB, ¿no? Eosina y azul de metileno, agar McConkie, que son rojas con halo turbio. En el agar EMB se tiene de 2 a 4 milímetros de diámetro, un centro grande de color oscuro o incluso negro, ¿no? Brillo verde metálico cuando se observan con luz refleja. Como pueden ver ahí en la parte superior, ¿no? Se tiene característica de la Escherichia coli. Luego podemos verlo ya como en microscopio, su estructura antigénica. Tiene una constitución de polisacárido, una constitución proteica. Todas las bacterias, los parásitos siempre andan rodeados de una capa lipoproteína lipídica. O sea, lípidos, proteína y lípidos, ¿no? Una capa que protege. Es igual como el COVID-19 o el coronavirus. Igualmente está producido lípidos, proteínas y lípidos. De ahí que el jabón o el alcohol destruye la capa de lípidos y pone a expensas y vuelve frágil a este virus. Por eso el lavado de manos es importante en nuestro organismo. Y el alcohol también al 70%. Existen infecciones del aparato urinario. 90% en mujeres jóvenes hay poliuria, disuria, dolor al orinar, orina muchas veces, hay hematuria, orina con sangre, puede provocar cistitis, pielonefritis, prostatitis, bacteremia, ¿no? Una infección realmente a nivel genitourinario. Es nefropatógena y causa hemolicina, que causa bacteriana más frecuente de la infección del tracto urinario. También puede provocar la septicemia, ¿no? En inmunosuprimidos, aquellas personas que están con bajas defensas pueden tener septicemia a causa de Escherichia coli. En recién nacidos son más susceptibles porque sus defensas están bajas todavía. Causa de infección del tracto urinario también. Y luego la parte más grave sería la meningitis, que añadido al estreptococo
son principales causantes de la meningitis en lactantes especialmente. Seguramente ahí en pediatría, en neonatología, se van a ver estos casos de meningitis. Continuando, el agente etiológico de la gastroenteritis también. Es un enteropatógeno, es un enteroinvasivo, es un entero es intestino, ¿no? Hemorrágico, es un entero agregativo y es un entero toxigénico. O sea que afecta netamente a todo el sistema gastrointestinal, como pueden ver aquí en la figura. Cuando el agente es enteropatógeno, ataca más al intestino delgado, es causa importante de la diarrea en lactantes, se adhiere a la mucosidad intestinal y causa borramiento de las microvellosidades, diarrea acuosa autolimitada o crónica, el enteropatógeno, intestino delgado. La otra variedad, enteroinvasivo, ataca más al intestino grueso, comúnmente en niños de países en desarrollo y viajeros, invade las células epiteliales de la mucosa intestinal, diarrea acuosa que puede progresar a disentería y hablamos de la agente enteroinvasivo. El entero hemorrágico, la otra variedad, igualmente ataca intestino grueso, causa importante, ¿no? Causa importante de la diarrea en lactantes. Produce la verotoxina, ¿no? Es un citotóxico sobre células vero especialmente. La diarrea acuosa seguida de diarrea sanguinolenta causa síndrome urémico, hemolítico y colitis hemorrágica. Es el entero hemorrágico. Y el entero agregativo ataca al intestino delgado, comúnmente invade las células epiteliales de la mucosa intestinal, diarrea del viajero, diarrea acuosa persistente con vómitos, característico de este tipo de agente entero agregativo, que ataca al intestino delgado. Y por último tenemos la última variedad, el entero toxigénico, que ataca al intestino delgado, causa importante de la diarrea en lactantes, causa adherencia de células epiteliales del intestino, diarrea del viajero y diarrea acuosa con vómitos. Mayormente afecta a lactantes, ¿no? Como pueden ver, es bacterial gastroenteritis. Es el tipo enterotoxigénico, una variedad de la Escherichia coli. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Antibiograma, no, se puede hacer también un aislamiento y cultivo por la sintomatología y pruebas bioquímicas. Las muestras pueden ser en orina, en sangre, ¿no? En líquido cefalorraquídeo y esputo, ¿no? La secreción de la faringe, en la mañana especialmente, ¿no? El antibiograma mayormente sería para ver sensible a qué tipo de antibiótico sería para su tratamiento. A veces hay cepas muy resistentes casi a todo. En este caso se vería en el antibiograma es sensible a qué medicamentos y resistente a qué otros medicamentos, ¿no? Eso para un futuro tratamiento. El tratamiento, ya decíamos, acá con antibióticos, las sulfonamidas, las ampicilinas, cefalosporinas, cloroquinolonas, aminoglucósidos, ¿no? Cualquier antibiótico de amplio espectro va a ser mella de este
de esta bacteria. Restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Tratamiento de coagulación intravascular diseminada. Acá habrá que dar mayormente anticoagulantes y es común en la resistencia a múltiples fármacos. Habría que hacer el antibiograma, como dijimos, para ver a qué tipo de medicamento es sensible esta bacteria, ¿no? A qué tipo de medicamento. Bien, continuamos. La prevención, hay que cocer los alimentos. Hay algunos que no van a ser cocer, que no se van a cocer, como las verduras para ensaladas. Ahí sí debemos de lavar con agua clorada, tratada, filtrada o hervida. Es mejor utilizar en 1 litro de agua 3 gotitas de cloro medicinal o cloro al 0,5%. ¿No? Y sumergir toda la verdura que no va a cocer, que no vamos a hacer cocer, sumergir ahí 10 minutos. Indican que este cloro va a eliminar hasta el virus del VIH y el virus de la hepatitis, que son más resistentes. Y los demás parásitos, lógicamente, por ende van a morir también. ¿No? Entonces, lo ideal es 3 gotas de cloro medicinal o cloro al 0,5% en 1 litro de agua y ahí sumergir toda la verdura que no va a cocer. ¿No? Porque lavar en agua de la pileta que no es potable, que hay coli fecal, vamos a contaminar. De más es decir que quillacollo, aunque el tema es otro, ¿no? Quillacollo campeona en salmonelosis, que es el próximo tema. Vamos a ver después. Hervir el agua, ¿no? Para tomar bien hervido, eso es el control de insectos, especialmente de la mosca, ¿no? Que es un vector mecánico. La mosca en una diarrea se asienta y en las patas va a llevar la diarrea y los parásitos a nuestra sopa o a nuestro alimento que nos vamos a servir. Por eso a veces en la mesa, en el comedor, las moscas están pululando ahí, ¿no? ¿Y dónde habrán estado más antes? ¿Dónde se habrán contaminado? Nos van a contaminar también. Hay que tener mucho cuidado. Mejor siempre usar insecticidas para no tener este tipo de transmisión indirecta a través de vectores indirectos como es la mosca, el perro, la vinchuca y otros insectos. Epidemiología de la Escherichia coli. Vemos que a nivel mundial, una distribución universal, 630.000 casos de diarreas en el mundo y 755.000 muertes, sobre todo niños y ancianos, principalmente nosocomiales, quiere decir hospitalarios, por infecciones del tracto urinario, el ITU, y por la meningitis neonatal, ¿no? Que a veces se infectan intrahospitalariamente. Entonces, esto nos indica que sabemos que las diarreas, o cada niño menor de 5 años tiene 5 accesos mínimo de diarrea en el año, ¿no? Eso es mínimamente, es un promedio. Pero otros pueden estar con más tipos de diarrea o casos de diarrea a través de la alimentación en el año solamente por ingerir alimentos contaminados. Esa es la idea. Y tenemos acá la última. En conclusión, la Escherichia coli es una bacteria parte de la microbiota normal del sistema gastrointestinal, pero que puede ser mortal en neonatos e inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. O sea, en personas sin defensas, con bajas defensas, van a ser mella de esta bacteria, Escherichia coli. Lamentablemente, esto viene en forma indirecta a través de la mosca o por alimentos contaminados que vamos a ingresar a nuestro organismo. Bien, entonces con esto estaríamos terminando otro tema y vamos a pasar al último tema, que es la salmonelosis.
La salmonelosis, vemos acá que viene de la familia Enterobacteriaceae, género Salmonella, es una enfermedad somática, tiene serotipos más comunes como la Salmonella enteritis, Salmonella typhimurium, Salmonella typhi, Salmonella enterica, ¿no? Variedades de la Salmonella. Ya dijimos anteriormente que Quillacollo es campeona en salmonelosis y en bocio, porque las verduras, lo que van a cosechar allá por Vinto, más abajo de Quillacollo, están regando con aguas del río Rocha. Y al río Rocha viene todo. ¿Qué les puedo decir? Tenemos una planta de tratamiento de Semapa en La Maica. Hay unas 13 piscinas por ahí como control de aguas hervidas de Semapa. Llegan a las 13 piscinas y ahí con algas marinas van a descontaminar las aguas hervidas de alcantarillado que llegó de todo Cochabamba. Y pasa de piscina en piscina e indican que al final de la última piscina tiene que ir al río Rocha. Y dicen que no descontaminó el 100%. Solo fue descontaminado un 75% y por tanto un 25% de agua contaminada va a ir al río Rocha. Y con esas aguas pues van a regar las verduras, ahí la gente de Vinto, de Quillacollo, y eso mismo vienen a la venta en Vinto, en Quillacollo, y algo de eso traen a Cochabamba, especialmente la lechuga, y como no se lava bien en casa, tiene sus hendiduras ahí de las lechugas que no son bien lavadas, y ahí está la salmonela. Y de ahí que alguna gente aquí en la ciudad tiene salmonelosis o fiebre tifoidea. En Quillacollo es frecuente la fiebre tifoidea, ¿no? Porque la gente, si bien lava sus verduras, la lechuga especialmente, lo lava con agua del grifo, de la pileta, que es agua contaminada. Bien, entonces podemos indicar también de que esta salmonelosis es por falta de higiene también, falta más que todo de limpieza, higiene de los alimentos. Se debe recomendar siempre lavarse las manos con agua hervida, filtrada, clorada o tratada, y con esas manos manipular las verduras, y igualmente que en el anterior caso, ¿no? La lechuga especialmente y otras verduras que no van a cocer, cebollas, tomates, 10 minutos sumergir en agua, en 1 litro de agua con 3 gotas de cloro al 0,5%. Venden en farmacias, ¿no? Lo llaman cloro medicinal. Entonces, 3 gotitas para 1 litro. Y sumergir 10 minutos. Y lo sacan y lo enjuagan y eso ya está descontaminado. Dice que ese líquido puede matar hasta el virus del VIH y hasta el virus de la hepatitis B. Entonces, fuerte, ¿no? Los demás parásitos o bacterias van a morir por ende, ¿no? Si mueren los virus, las bacterias también van a morir. Y por lo menos vamos a evitarnos casos de salmonelosis o fiebre tifoidea ahí en el medio. Eso es lo más importante. Bien, entonces, dentro de esas características tenemos la epidemiología. ¿Quiénes son los portadores después de la infección manifiesta o asintomática? Algunas personas siguen albergando salmonelas en sus tejidos por periodos variables porque no hicieron un buen tratamiento y todo ese alimento que estamos viendo a veces se contamina y vamos a alimentarnos con alimento contaminado. Las fuentes de infección: el agua contaminada, la leche y otros lácteos, los mariscos, huevos de la gallina, carnes y sus derivados, ¿no? Que están contaminados, mayormente yo diría a través de la mosca, ¿no? Porque en las heces fecales está la salmonela y las moscas pues están donde hay heces fecales, en lugares donde no tienen alcantarillado el servicio, tienen pozo séptico o están haciendo de sus necesidades dentro de la chacra o dentro de las
vamos a decir acá, cerca de un arroyo, de una fuente, una acequia, o no, ahí están haciendo sus necesidades al aire libre. Y las moscas, lógicamente, están pululando por ahí y van a llevar esa salmonela a nuestro alimento. Y ahí nos van a contaminar, ¿no? Entonces es importante siempre el control de los alimentos que no van a cocer. Hay que sumergir en agua clorada. Habíamos dicho y repito nuevamente, ¿no? 1 litro de agua, se le coloca 3 gotas de agua, perdón, 3 gotas de cloro al 0,5% y 10 minutitos hay que sumergir las verduras o todo lo que vamos a, inclusive las frutas, ¿no? Que para descontaminar de bacterias y de virus especialmente. Entonces ahí sí nos vamos a liberar y vamos a tener, vamos a estar liberados de la salmonelosis. Es la recomendación. Las manifestaciones clínicas, hay fiebre entérica, fiebre tifoidea, por esta causa, por la salmonela. Este síndrome es producido por la salmonela typhi especialmente. Las salmonelas ingeridas llegan al intestino delgado, se incuban de 10 a 14 días y aparece sintomatología, ¿no? Primeramente la fiebre, un malestar, cefalea, estreñimiento, mialgias y bradicardia, ¿no? Y bradicardia. Bacteremia con lesiones focales, posibles lesiones focales en los pulmones, huesos y meninges. También hay enterocolitis. Después de las 8 a 48 horas de la ingestión de las salmonelas, se presentan náuseas, vómitos y diarrea. Diarrea abundante con escasos leucocitos en las heces, ¿no? Entonces puede haber estreñimiento o puede haber diarrea, pero la fiebre no falta, ¿no? La fiebre es la principal sintomatología. De ahí que se le llama fiebre tifoidea. También acá quiero acotar, no lo dice acá en la literatura, pero si hay personas que se han servido, ¿no? Días antes, digamos, unos 10 a 14 días, ahí que es el periodo de incubación. Alimentos que no han sido cocidos, o sea, ensaladas, verduras que han servido, probablemente ahí se han infectado y 10 a 14 días después van a tener la fiebre. Acá lo que no indica también es la lengua sabural, es lo que está faltando. ¿Qué quiere decir eso? La lengua, hacen sacar la lengua y la lengua está blanquecina. Es la sabura que está en la lengua, ¿no? Eso ocurre en la fiebre tifoidea y es característico. Y acá, lógicamente, tendremos que hacer el laboratorio, ¿no? Y buscar la reacción de Vidal, ¿no? Y ahí si encuentran, si es positivo, vamos a confirmar la fiebre tifoidea o salmonelosis. Pero con laboratorio, por la fiebre, por el estreñimiento, por la diarrea, por las mialgias, por la bradicardia, solamente vamos a poder indicar de que podría ser fiebre tifoidea, ¿no? El laboratorio es el que nos va a determinar realmente acá el diagnóstico definitivo. Más antes nosotros tuvimos el diagnóstico, digamos, diagnóstico presuntivo, ¿no? Que clínicamente hemos indicado nosotros. Pero el laboratorio nos va a dar la razón si es una salmonelosis o tal vez una shigellosis también, que es característica, pero el laboratorio nos dirá qué tipo de parásito o bacteria es en este caso. Y veremos también el tratamiento. Ya diagnosticado el paciente, vamos a iniciar con antibióticos, ¿no? La mayoría de los pacientes con enfermedad diarreica por salmonela solamente requieren cuidados de apoyo como la rehidratación. Pero la bacteria está internamente asentada, ¿no? En los intestinos. Ahí vamos a tener, ¿no? Vamos a tener
antibióticos orales comunes de primera línea para las infecciones, ¿no? Si bien podemos hacer un antibiograma también para ver a qué medicamento es sensible y a qué medicamento es resistente, podríamos tener también ese tipo de pausa. Luego, acá tenemos como primera recomendación en adultos la fluoroquinolonas, ¿no? Y la acitromicina para los niños. La ceftriaxona es un agente alternativo para el tratamiento también de primera línea. Acá no está, pero un tratamiento siempre que ha sido sofisticado es el cloranfenicol, ¿no? El cloranfenicol también. Entonces, cualquier antibiótico de amplio espectro va a hacer mella, digamos, de esta bacteria, como es la Salmonella typhi, ¿no? Va a eliminar, y lógicamente hay que rehidratar, porque cuando hay fiebre, la persona se va a deshidratar, ¿no? Va a haber deshidratación, entonces hay que rehidratar. Si está consciente el paciente, darle el suero casero o darle la preparación de la solución, ¿no? Del SRO, del suero oral, ¿no? Eso hay que darle también. O preparar suero casero. ¿Cómo se prepara el suero casero si es que no hubiera el sobrecito del SRO? ¿No? Suero de rehidratación oral que nos dan gratis en los servicios de salud. Y me gustaría que lo prueben porque tienen que saber a qué sabe para recomendar a los niños. No es salado realmente, salado, ¿no? Y un niño lógicamente no va a querer aceptar, digamos así, fácilmente. Pero cuando un niño está deshidratado o la persona está deshidratada, no pueden sentir, digamos, el sabor. Y va a requerir líquido y va a absorber todo lo necesario. Eso es importante. Ahora tenemos también el SRO en sobres con saborizantes, digamos, ¿no? Sabor a vainilla, sabor a menta. Hay la INTI, la empresa farmacéutica INTI vende a 7 bolivianos en farmacia. Pero también la otra opción es preparar en casa el suero casero. ¿Y cómo vamos a preparar en casa? ¿No? 1 litro de agua hervida fría. Ahí vamos a colocar lo que tiene el suero de rehidratación oral, que tiene la glucosa, 20 gramos. Nosotros habremos de colocar el azúcar, ¿no? Y para 20 gramos, ¿cuántas cucharillas habrá que dar? ¿O cuántas cucharas? Las cucharas tienen 15 gramos, o contienen 15 gramos. Las cucharillas, así con cabeza, tienen 5 gramos, contiene 5 gramos. Entonces hay que dar cucharillas rasas, ¿no? Que va a ser casi la mitad, 2,5 gramos. Entonces en 4 cucharillas rasas será 10 gramos y en 8 cucharillas rasas será 20 gramos, que es el equivalente al suero de rehidratación oral a la glucosa, 20 gramos. Ya tenemos el azúcar o la glucosa. Tiene también el cloruro de sodio, el suero de rehidratación oral. ¿Y dónde lo conseguimos eso? Lo vamos a conseguir en la sal, cloruro de sodio. Y dice que hay que dar 3,5 gramos. Si la cucharilla rasa tiene 2,5, habrá que dar pues una cucharilla rasa y una pizca para igualar más o menos a los 3,5 gramos de cloruro de sodio, ¿no? Eso en cuanto a la sal, equivalente a 3,5 gramos de cloruro de sodio. También tiene cloruro de potasio. ¿Y eso cómo lo vamos a dar? ¿No? Cloruro de potasio. Eso lo vamos a dar. El potasio hay en el plátano, en el limón. Plátano no podemos diluir en el agua, ¿no? Entonces habrá que dar limón. El limón tiene potasio. ¿Y cuánto habrá que dar de potasio? Lo que tenemos que dar de potasio es más o menos 20 gotas de limón. Eso hace un equivalente de 1,5 gramos de cloruro de potasio, ¿no? 20 gramos. Eso en cuanto a, ¿no? En cuanto
al equivalente del suero de rehidratación oral. Bien, entonces estos antibióticos que recomiendan, como son las fluoroquinolonas en adultos, la citromicina en niños, la ceftriaxona, que es una alternativa para el tratamiento de primera línea. Entonces todo eso dependerá del peso del paciente, de la edad, para dar este tratamiento con antibióticos para curar esto de la salmonelosis. Bien, entonces con esto creo que no hay más. Estaríamos terminando, ¿no? Estaríamos terminando las exposiciones el día de hoy, ¿no? Creo que tenemos algo más que completar en cuanto a la parte teórica. Vamos a tratar de entrar a la parte teórica para complementar, ¿no? Estábamos en el parto vaginal espontáneo. En el parto natural, el bebé nace cruzando por la vagina de la madre con la asistencia de poca o ninguna tecnología o sin la ayuda de fármacos. Estamos adelantando este tema de parto, que era la próxima clase, pero quiero mostrarles videos realmente de partos en vivo, atendidos vía vaginal y vía cesárea también, ¿no? Para que puedan tener una idea cómo se atienden los partos. Con la asistencia de poca o ninguna tecnología y sin la ayuda de fármacos, ¿no? El parto natural vía vaginal tiene que ayudar la madre, para eso tendrá que ser adiestrada, tendrá que ser capacitada durante los controles prenatales, cómo debe colaborar cuando llegue el momento del parto, que serían las 40 semanas realmente, ¿no? Ahí entonces es importante para que podamos ver esta situación. En la mayoría de los centros asistenciales, el parto vaginal ocurre en una posición ginecológica con la gestante en posición de decúbito dorsal, echada, ¿no? De espaldas, es decir, acostada sobre su espalda y sus pies sostenidos a la altura de los glúteos a ambos lados por las pierneras, ¿no? Que tiene la camilla ginecológica, y con el objetivo de favorecer la comodidad del personal médico que sentado está frente a la vagina esperando que salga el bebé, ¿no? Es lo más importante, colaborando, no hay de dónde agarrar lamentablemente, tiene que confiarse en la psicología, en el apoyo, ¿no? En decir que puje a la madre, que ayude, y la madre al lado del esposo que tiene que estar ahí al lado, también pujando, ayudando para que progrese este canal de parto o el parto en curso. Hay parto vaginal instrumental. Lamentablemente, a veces la madre se ha cansado o ha pujado más antes y está agotada y ya no quiere apoyar. Ahí otros ginecobstetras hacen uso de una pinza obstétrica que se llama el vacún, ventosa o forceps, ¿no? Que son tipo, vamos a decir, tenazas que se coloca un lado alrededor de la cabeza y el otro al otro lado. Se trenza eso y se presiona y se jala y sale la cabeza. Pero podría tener alguna lesión o daño cerebral el bebé porque se está ajustando a nivel del cerebro estas pinzas, ¿no? Normalmente se ha proscrito, pero en algunos casos no hay otra cosa que usar, prensar en la cabeza del feto con la finalidad de asirlo, de jalarlo y tirar de él fuera del canal del parto. Es una forma de ayudar también. No es recomendable, pero en algunos casos sí, cuando la madre no quiere colaborar, se hace este tipo de situaciones, ¿no? Hay esa situación. Luego se indica con poca frecuencia en ciertos partos difíciles también. Ciertos partos difíciles. Si la madre fue asistida por control prenatal en servicio, lógicamente ahí habrá tenido la ecografía correspondiente
y sabrá si su bebé está en posición normal para un parto vaginal, ¿no? Solo que a veces no progresa el avance del parto por tener circulares, por ejemplo. A veces enreda el cordón umbilical en el cuello, 2 vueltas, 3 vueltas, a eso le llevamos 2 circulares, 3 circulares, y eso evita que haya progreso. De ahí que cuando sale la cabecita del bebé, hay que revisar el cuello si no hay cordón umbilical ahí prensando al bebé, ¿no? Entonces hay que, vamos a decir, esa circular hay que deshacer, fuera una, fuera 2, todo, y recién jalar de la cabeza un hombro, otro hombro, y al final saldrá el bebé con bastante líquido o con sangre, y podremos darle los palmos de resucitación, tanto en la nalguita o en la planta de los pies, para que empiece a llorar, ¿no? Y ahí pasarle directamente a la enfermera. Lógicamente hay que, con las pinzas, hay que pinzar el cordón umbilical, cortar del medio y darle a la enfermera para que le haga la limpieza correspondiente, haga la aspiración nasofaringea y el bebé pueda respirar tranquilamente o llorar, y darle inmediatamente a la madre. Es mucho mejor pecho con pecho ahí el bebé y la madre, ¿no? Se va a sentir muy cómodo, y la madre también, y el padre, si está presente, se van a sentir también muy alegres viendo a su bebé llorar o estar en su lado. Eso es muy importante, muy importante. Entonces se indica con poca frecuencia en ciertos partos difíciles este forceps o vacún ventosa, que se coloca a la cabeza y se la jala, ¿no? Con presión de aire, pero a veces se hace un caput, ¿no? Ahí el cuero cabelludo parece un cono, ahí es un poco difícil de hacerlo perder posteriormente porque hay edema, se edematiza esa región. Hay esa situación. Bien, continuando, el parto instrumental o la cesárea. ¿No? Es la otra forma del parto, es cuando se presenta en situaciones, vamos a decir, anómalas, no es situación cefálica, sino situación podálica, de pie o transversa o de hombro. Eso sí que tiene que terminar en cesárea. Cerca del 20% de los partos en países desarrollados como los Estados Unidos se realizan quirúrgicamente mediante una operación abdominal llamada cesárea. 20%, vean. Acá en algunos estudios, en algunos hospitales, 70% parto vía cesárea y 30% parto vía vaginal. ¡Qué vergüenza! Acá 80% es parto vía vaginal. Vean, ¿no? Esa es la calidad de médicos que queremos, que la mayor parte de los embarazos tienen que ser vía vaginal. Solo casos especiales, casos de emergencia, se tendrían que hacer partos vía cesárea. Pero en un parto vía cesárea, el ginecólogo está 15, 20, hasta 30 minutos en cirugía y luego ya se está yendo a casa. En cambio, con un parto vía vaginal, si es primigesta, hasta 3, 4 horas, ¿sí? 4 horas, tiene que estar al lado de la paciente para poder atender ese parto normal, ¿no? Hay esa situación también. Bien, no todas las cesáreas son por indicación médica en casos de partos de alto riesgo. Un porcentaje de ellos son electivos cuando la madre elige por preferencia que su bebé no nazca vaginal. Pero esos son casos realmente en consulta particular, ¿no? Cuando al mínimo dolor la madre quiere que sea cesárea, ¿no? Cosa que no es lo ético. Lo que sí, un parto por cesárea tiene que ser cesárea también. Pero si la madre es muy colaboradora, se podría intentar un parto vía vaginal, pero siempre al lado de un quirófano. Al mínimo momento de un riesgo o de alto riesgo del bebé o de la madre, pasar inmediatamente a la cesárea, ¿no? Porque la vía vaginal no pudo proceder o no pudo progresar. Entonces, en esos casos es importante tener este tipo de situaciones. Bien, ¿no? Entonces tenemos
Bueno, continuando entonces, ¿no? Continuando, tenemos acá inicio del parto. Se espera que el parto de una mujer ocurra entre las semanas 37 y 42 completas desde la fecha de la última menstruación. O sea, es un promedio, ¿no? Que entre 37 y 42 semanas que nazca el bebé es un parto normal. Lo ideal es a las 40 semanas, ¿no? 100% normal. Pero puede adelantarse un poco como puede retrasarse un poco. Dependerá del trabajo de parto que tenga la madre. El inicio del trabajo de parto varía entre una mujer y otra, siendo los signos más frecuentes la expulsión del tapón, ¿no? La expulsión del tapón mucoso. Cuando el tapón mucoso baja, ¿no? Hay aparición de leves espasmos uterinos a intervalos menores de 1 en cada 10 minutos. Ya va a haber la ruptura de las membranas que envuelven al líquido amniótico con el consecuente derramamiento del voluminoso líquido con indicios de secreciones con sangre. Es decir, al haber la ruptura de la expulsión del tapón mucoso, puede romperse el amnios, ¿no? Y ahí puede salir el líquido con sangre, bastante líquido, y ahí sí no hay vuelta que dar, las contracciones van a comenzar y hay que tener mucho criterio para poder colocar a la madre en sala de dilatantes, porque ahí nadie lo detiene. Eso va a terminar en parto, ¿no? Y lo ideal es que termine en parto vía vaginal. De ahí que colocamos a la madre en sala de dilatantes con el control respectivo del, ¿no? de la dilatación. Entre las etapas del parto, ¿no? Entre las etapas del parto se desconocen cuáles son las causas que precipitan el parto, pero se cree que determinadas sustancias producidas por la placenta, la madre o el feto y de factores mecánicos como el tamaño del bebé y su efecto sobre el músculo uterino contribuyen al parto, ¿no? Acá lo que vemos es, va a haber contracciones, ¿no? Contracciones para ayudar para que el bebé nazca por vía vaginal, ¿no? Es contribución. Continuando, tenemos el canal del alumbramiento. Aproximadamente entre el 95 y 96% de los partos ocurren en presentación cefálica. Esto indica, vean, 96% debe ser vía vaginal, ¿no? Y de ellos la más frecuente es la presentación de vértice, o sea, de cabecita, y eso es lo más importante, ¿no? Es una salida del bebé en forma natural. Su rotación interna, rotación externa, y vamos a tener, ¿no? Si estamos viendo de frente, con la cara hacia abajo, primeramente el vértice del cerebro va a salir ahí, del encéfalo, del cráneo, y se habla de inicio del parto cuando se conjugan varias situaciones como son las contracciones uterinas, el borramiento o acortamiento de la longitud del cervix y la dilatación del cuello uterino. La fase activa del parto suele iniciarse a partir de los 4 centímetros de dilatación del cuello uterino. Si en el control, ¿no? El control de la madre que ya tiene algunas contracciones, el médico hace el tacto vaginal y tiene 4 centímetros de dilatación, y a no soltar a esa madre, ¿no? Colocarle en la sala de dilatantes y que vaya caminando y no puje. Que cada que sienta dolor, respire profundamente y haga pasar el dolor, ¿no? Eso, ya cuando esté casi 6 centímetros, ahí no hay que descuidarse, llevarlo ya a la camilla de parto, ¿no? Hay ponerle ya en posición ginecológica, asepsia, antisepsia, todas las sabanillas, toda la ropa, ¿no? De bioseguridad allá. Y si la madre quiere bajar al baño, no permitir que vaya la madre al baño, porque es un momento en que la madre va al baño y vamos a tener realmente, vamos a tener un parto en el baño, ¿no? Que nos va a golear, como dicen a los profesionales.
Y eso no queremos. No, no importa decirle que se haga el 1, que se haga el 2 ahí en la camilla, que no puede bajar. Y si se hace el 1 o 2, habrá que hacer asepsia, antisepsia, limpiar ahí sabanillas para proteger, para limpiar y para guardar todo eso en el balde, ¿no? Adentro. Y cada que haya construcción, siempre decir a la madre que puje con todo el esfuerzo necesario, y si está el padre al lado, que colabore también con esos pujos, ¿no? Que anime a la madre para que haya las contracciones y el borramiento aumente, la dilatación aumente, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, ya es el momento del parto. Hay esa situación. La dilatación. El primer periodo de parto tiene como finalidad dilatar el cuello uterino, ¿no? Entonces va a dilatarse de 0, va a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nació el bebé. Pero ya desde 6 centímetros de dilatación al tacto vaginal, ya la madre debe estar en cama de parto, en la camilla del parto, ¿no? En posición ginecológica, ya con asepsia, antisepsia, todo para esperar la salida del bebé. Se produce cuando las contracciones uterinas empiezan a aparecer con mayor frecuencia, aproximadamente cada 3 a 15 minutos, con una duración de 30 segundos, ¿no? Es la intensidad. O más cada una y de una intensidad creciente, puede ser 40 segundos, hasta que tengamos 3 contracciones en 10 minutos, ya estamos en verdadero trabajo de parto en realidad. Las contracciones son cada vez más frecuentes y más intensas, hasta una cada 2 minutos, y producen el borramiento o adelgazamiento y la dilatación del cuello del útero, lo que permite denominar a este periodo como periodo de dilatación. La etapa termina con la dilatación completa en 10 centímetros y el borramiento del cuello uterino. Usualmente entre la dilatación completa y la fase del nacimiento se da un corto periodo de latencia en el que las contracciones desaparecen por completo, ¿no? Entonces acá ya tenemos el periodo de dilatación hasta 10 y estamos ya frente a un proceso ya de nacimiento del bebé, no del coronamiento. Nacimiento o expulsión, también llamada periodo expulsivo o periodo de pujar, y termina en el nacimiento del bebé. Es el paso del recién nacido a través del canal del parto, desde el útero hasta el exterior, gracias a las contracciones involuntarias uterinas y a poderosas contracciones abdominales o pujos maternos, ¿no? Entonces acá dependerá de la colaboración de la madre para que pueda nacer el bebé. En el periodo expulsivo o segundo periodo distinguimos 2 fases. La fase temprana no expulsiva, en la que la dilatación es completa y no existe deseo de pujar, ya que la presentación fetal no ha descendido. Y tenemos la fase avanzada expulsiva, en la que al llegar la parte fetal al suelo de la pelvis, se produce deseo de pujo materno y la rotación externa. En el anterior vemos la rotación interna, ¿no? Y cuando ha descendido ya hay rotación externa y la cabeza se pone, la cara en la parte inferior, ¿no? De la vagina, para poder recibir o para poder salir con una rotación hacia el exterior. Para luego tenemos el alumbramiento. Comienza en la expulsión de la placenta, el cordón umbilical y las membranas. Esto lleva entre 5 y 30 centímetros, ¿no? El descenso del cordón umbilical por la vulva después del parto es una indicación del desprendimiento final de la placenta. Cuanto más sale el cordón, más avanza la placenta hacia afuera de la cavidad uterina. Acá nos dice que hay que esperar hasta 30 minutos máximo. Si no sale en los 30 minutos la placenta, habrá que impulsar y jalar del cordón umbilical para que salga, revisar la cara materna de la placenta y ver si falta algún pedazo, ¿no? De los cotiledones. Si falta algún pedazo, inmediatamente cambiarse de guante, colocarse una gasa en los 3 dedos de la mano y meter
hasta el fondo del útero la mano y limpiar toda la capa interna, queriendo sacar el resto de placenta que haya quedado. Con eso vamos a estar garantizando un buen posparto, ¿no? Y el desprendimiento final de la placenta se da mayormente, como se dice acá, cuando el cordón sale un poco, no hay que jalar y recién ahí podemos jalar poco a poquito para que salga la placenta. A eso se le llama alumbramiento. Alumbramiento. El mecanismo del parto. Durante la mecánica del parto, los diámetros menores del feto pasan por los diámetros mayores de la pelvis materna. Con el fin de no quedar encajado en algún punto durante su trayectoria fuera del útero, el neonato pasa por una serie de movimientos naturales que constituyen el mecanismo del parto, ¿no? Hay la rotación interna y la rotación externa en este caso, que lo vamos a ver en videos posteriormente. El descenso ocurre por acción de la gravedad una vez dilatado el cuello uterino, así como las poderosas contracciones uterinas y de los músculos abdominales maternos. El descenso tiende a ser lentamente progresivo basado en la estructura pélvica materna, ¿no? El bebé se tiene que acomodar en la pelvis y poco a poco con los pujos va a ir saliendo. Primeramente se hace rotación interna y luego la rotación externa para poder salir al exterior. La flexión. La cabeza del feto se flexiona de modo que el mentón fetal hace contacto con su pecho, al encontrarse el primer punto de resistencia del piso pélvico, ¿no? Lógicamente, ahí hay mucha presión y el mentón se va a pegar al pecho para poder avanzar. El encajamiento. El diámetro de la cabeza del feto desde un hueso parietal al opuesto llamado diámetro biparietal alcanza el estrecho superior de la pelvis a nivel de las espinas isquiáticas. Por lo general ocurre en la fase tardía del embarazo, justo al iniciarse el trabajo de parto. Acá viene la rotación interna. Ocurre en el estrecho medio de la pelvis cuando el feto, al continuar su descenso, hace una rotación de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, de modo de adaptarse a la configuración romboidal de los músculos del piso pélvico entre el músculo elevador del ano y los iliococcígeos. Así la cara del bebé está dirigida mirando hacia el recto materno. Luego tenemos la extensión. La cabeza del feto atraviesa el canal del parto, se extiende de tal manera que la frente se desplaza primero por el orificio vulvar, la cabeza está por debajo de la sínfisis púbica y ha distendido al máximo el perineo. Y la rotación externa. Una vez que ha salido la cabeza, se gira 45 grados para restaurar su posición original antes de la rotación interna y quedar en posición normal en relación con los hombros. Se denomina por ella la restitución, haciendo el paso de los hombros más factible. Y al final viene la expulsión. El hombro púbico tiende a salir primero, seguido por el hombro perineal. El resto del cuerpo sale por sí solo con una leve impulsión materna, con mucho líquido, a veces con sangre. Estos movimientos son todos debido a la relación que existe entre la cabeza ósea y hombros del feto y el anillo óseo de la pelvis materna, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La sutura sagital está orientada oblicuamente, sucesivamente dependiendo de la ubicación de la fontanera posterior, porque la pelvis es siempre la misma. Las posiciones serán occipito ilíaca derecha anterior o IDA, occipito ilíaca izquierda posterior, occipito ilíaca derecha posterior, occipito ilíaca derecha transversa, occipito ilíaca izquierda transversa, ¿no? Son las modificaciones que tiene movimientos. En cuanto a la fisiología del parto, ¿no? El inicio de las contracciones uterinas puede que se deba a un aumento de la concentración de ciertas prostaglandinas y del aumento en el número de receptores para la oxitocina, ¿no? Que va a acelerar la contracción.
del útero. Los amnios y el corión producen fosfolípidos que son metabolizados en ácido araquidónico, del cual se sintetizan los eukasanidoides, ¿no? Prostaglandina. A su vez, el útero es activado y estimulado por otras proteínas asociadas a la contracción muscular, como la oxitocina y otras prostaglandinas estimuladoras. Control del trabajo de parto. Los centros asistenciales, ¿no? Los centros asistenciales equipados con salas de parto tienen diferentes procedimientos y protocolos en la atención del parto. Entre los más frecuentes usados para el monitoreo de la madre y el bebé están la auscultación, ¿no? De la frecuencia cardíaca fetal usando un estetoscopio. Esta parte ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces acá vamos a terminar y vamos a suspender, ¿no? Vamos a cerrar acá nuestra presentación.